ahora lo que le estaba comentando. La diabetes puede ir directamente a falla cardíaca y eso se llama miocardiopatía diabética. Se define típicamente como una miocardiopatía en presencia de diabetes sin otra causa concomitante. ¿Qué le parece esa imagen a ustedes? Un solo cuerpo con 3 cabezas. ¿Qué se le llama la atención ahí? ¿Qué será que va a decir el doctor Duarte al ver esta figura de 3 cabezas en un solo cuerpo? La primera imagen representa la diabetes. La segunda imagen representa el evento cardiovascular que tenga el paciente. Y la tercera imagen representa la insuficiencia cardíaca. Diabético con enfermedad cardiovascular establecida va a tener más chance de desarrollar insuficiencia cardíaca. Entonces, tenemos este solo cuerpo con 3 cabezas y cada cabeza significa una cabeza diabetes, una cabeza falla cardíaca y otra cabeza enfermedad cardiovascular. Y ahí ven las conexiones y las interacciones que pueden existir. ¿Por qué yo diabético desarrollo enfermedad cardiovascular? Miren la diapositiva. Por el lípido. Porque tengo que dar antiagregación plaquetaria, porque estos pacientes diabéticos tienen mayor agregación plaquetaria. Por eso es que cuando yo tengo un paciente con diabetes y alto riesgo cardiovascular, yo tengo que dar aspirina, yo tengo que dar estatina a todos los pacientes, tengo que hacer un control adecuado. ¿Por qué yo llego de diabetes a falla cardíaca? Porque tengo enfermedad microvascular, porque se me hipertrofia el ventrículo, tengo una neuropatía autonómica, tengo una fibrosis miocárdica, tengo disfunción y tengo alteraciones de relajación. Yo, diabético, voy a producir falla cardíaca. Entonces, esa cabeza, mejor dicho, ese cuerpo con 3 cabezas, las 3 cabezas representan la diabetes, la enfermedad cardiovascular y la insuficiencia cardíaca. Y ahí están las imágenes que veíamos en antes. ¿Cómo yo llego diabético a la insuficiencia cardíaca? Fácil, si logran ver los colores. Es evidente que el paciente diabético contribuye con esto. ¿Con qué contribuye el diabético para yo llegar a falla cardíaca? Con la hiperglicemia, que es tóxica, la insulinoresistencia, que produce inflamación, alteraciones de radicales libres. ¿Se han visto ustedes eso? Y el hecho de que yo tenga la insulina alta también es nociva. Esto en azul contribuye la diabetes. ¿Qué produce la diabetes? Produce inflamación, produce un tipo de dislipidemia especial en el diabético que le llamamos dislipidemia heterogénica, produce disfunción endotelial que me va a causar enfermedad arterial coronaria, que me causa una cardiomiopatía isquémica y me lleva a la falla cardíaca en el paciente con diabetes. Y en verde, ¿qué es lo que se engatilla en el paciente con diabetes? Si yo tengo una los cardiomiocíticos se me hipertrofian y tengo hipertrofia ventricular izquierda, esto activa la sistema renina-angiotensina-aldosterona que me va a producir fibrosis. Estas alteraciones en la formación de ácidos grasos libres van a producir mayor fibrosis, va a haber una disfunción autonómica. Todos estos conceptos que vemos aquí van a producir ya no una isquemia cardiomiopática, sino una diabetes cardiomiopática que va a desencadenar insuficiencia cardíaca. Este es el lado de la insuficiencia cardíaca de origen diabético, pero por una enfermedad cardiovascular establecida. Y este de acá es por la diabetes, que puede desarrollar insuficiencia cardíaca sin tener enfermedad cardiovascular establecida, ni hipertensiva ni isquémica. Con esta información
vamos a los estudios de seguridad cardiovascular. ¿Qué habíamos dicho? Ya vimos estos estudios, el estudio ACOR, lo vimos detenidamente el lunes, el ADVAN, el UKPDS, el VAD. ¿Qué pasa con el control de la hemoglobina y su efecto sobre la insuficiencia cardíaca? Controlándole yo la hemoglobina glicosilada, ¿tengo un efecto sobre insuficiencia cardíaca? En este metaanálisis de 4 estudios de pacientes con diabetes, la hospitalización por falla cardíaca o la insuficiencia cardíaca fatal, no existe diferencia. Mira, punto 1, toca la unidad. Entonces, ¿cómo lo traduzco yo? Todos estos estudios que se hicieron en diabéticos, el hecho de controlarle la hemoglobina glicosilada no me aporta nada. No me aporta nada en beneficio de la falla cardíaca, mortalidad o de la hospitalización por falla cardíaca. Cuando nosotros vemos otras circunstancias y vemos ahora la hospitalización por falla cardíaca, pero con insulina, con inhibidores de PP4 y con agonistas LP1 y tiosinelendionas, nos damos cuenta, y miren aquí, esto de aquí pasa a la unidad. Más de uno, ¿se ve? Quiere decir que la Proactiv por pioglitazona y el récord con rosiglitazona favorecen, porque está más de uno, es perjudicial la pioglitazona o la rosiglitazona en falla cardíaca. Por eso es que se la prohibía y se le decía, si usted le va a dar pioglitazona o rosiglitazona al paciente que es diabético, cuidado, va a tener falla cardíaca porque la va a desarrollar o lo va a descompensar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vemos esto? Yo hice el ELIXA, yo trabajé en el ELIXA, el líder, el Substance 6, el Pioneer, el Excel, el Harmony, el Rewire, todos estos con agonistas LP1, vamos y observamos que todos están a favor, casi todos están a favor, ¿en quién? En el hecho de darle agonistas LP1, están hacia el otro lado, hacia menos 1. Y cuando yo veo los inhibidores de PP4, algunos, como la saxagliptina, está del otro lado. ¿Qué significa estar del otro lado? Cuidado, le vas a dar saxagliptina al paciente que tiene deterioro de la función cardíaca porque lo puedes descompensar y mandarlo a hospitalizar por falla cardíaca. ¿Qué otro medicamento vemos? Todos estos son neutros. No están a favor ni están en contra del efecto, pero sirven para controlar la hemoglobina glicosilada. ¿Y qué hemos dicho sobre la hemoglobina glicosilada? La hemoglobina glicosilada no me cambia el pronóstico de mi paciente. De tal manera de que la pioglitazona, que se usa en hígado graso, y la rosiglitazona, que salió del mercado por los problemas de infarto agudo del miocardio que producía más, aumentan las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, por eso es que están proscritas, no se deben dar. Ahora, teniendo en cuenta esas observaciones de los fármacos, que no todo fármaco es favorable para falla cardíaca, ¿cuáles serían los efectos de los fármacos antidiabéticos sobre los eventos de insuficiencia cardíaca? Y este gráfico es extraordinariamente porque nos da la idea de lo que yo quiero que ustedes piensen y tengan en su mente. Si yo veo DPP4 inhibidores, está del otro lado, está más de uno, son neutros. Si yo veo los inhibidores SGLT2 en disminución de eventos de insuficiencia cardíaca, ojo, estamos hablando de insuficiencia cardíaca, ¿dónde está? Menos de uno, son favorables en disminuir los eventos, las hospitalizaciones por falla cardíaca, la mortalidad. En el caso de los agonistas LP1, son fármacos que tienen una tendencia a ser favorables. Pero ahora, ya la evidencia, acuérdate que este es del 2019. ¿En qué año estamos ahorita? Estamos en el 2000.
24. Ya tenemos evidencia de que los agonistas GLP-1 con nuevos estudios, y no todos los agonistas GLP-1, sino la semaglutide, que es el que aparentemente encabeza, míralo en acá, la semaglutide está aquí, ¿ya? Hace referencia a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Aparentemente, esa insuficiencia cardíaca con corazón preservada en el estudio SELECT demostró un beneficio en aquellos pacientes. ¿Quieren más evidencia? Este es otro gráfico que me gusta decir, porque ustedes saben qué es el MACE. Es un compuesto de 3: infarto no fatal, stroke no fatal y muerte cardiovascular. ¿Y qué nos dicen aquí los datos? Que están a favor los inhibidores SGLT2. En la mortalidad cardiovascular, en verde se separa y produce una disminución a favor del SGLT2 de la mortalidad cardiovascular. ¿Y quién fue ese? El estudio EMPA-RED. Pero ¿quiénes eran los pacientes del estudio EMPA-RED? Eran pacientes con diabetes, pero de alto riesgo cardiovascular. Todos estaban en riesgo cardiovascular. ¿Por qué razón, en este caso, el DECLER, que está en rojo, es neutro, o sea, toca la unidad, no significativo? Porque ¿quiénes participaron en el DECLER? Solo el 41% tenía enfermedad cardiovascular establecida, igual que los de acá. Pero había un 60% que tenían solo factores de riesgo adicionales, más no enfermedad cardiovascular. Entonces, ese estudio tiene tendencia a disminuir o estar en una situación intermedia, pero por el tipo de población de pacientes. ¿Quiénes están más enfermos? ¿Estos de acá o los que están acá? El verde. Si yo tengo una población más enferma, ¿qué población se va a morir más rápido? La población más enferma. Supongamos que yo, ¿cuántos años tienes? 23. Tienes 23 años y yo lo escojo para un estudio en el cual le voy a dar una pastilla para disminuir la mortalidad cardiovascular, porque le va a controlar algo. ¿Tú sabes cuántos años yo lo tengo que estudiar para que las curvas se separen de uno u otro tratamiento? 10, 15, 20 años, y no hay presupuesto de estudios para que te duren 15 años, porque es una población de bajo riesgo. Pero si yo veo a la otra señorita que está acá, que tiene insuficiencia cardíaca, que tiene diabetes, que ya tiene enfermedad coronaria, ¿ella qué tiempo le va a tardar en reconocerse un beneficio? Rápido. En 2 años ya yo tengo el estudio y tengo la diferencia. Depende de la población. Y el compuesto renal y el compuesto de hospitalización por falla cardíaca, contundente. Todos estos estudios son en diabéticos. Y todos los pacientes con diabetes que utilizaron inhibidores SGLT2, se redujo las hospitalizaciones por falla cardíaca y se redujo el compuesto renal. Es decir, son renoprotectores. 32% de reducción de hospitalizaciones y 44%. Y yo siempre digo que los nefrólogos con los inhibidores SGLT2 son los que más se van a beneficiar y se están beneficiando, porque es 44% de stop del deterioro de la función renal, en comparación con 32% de las hospitalizaciones por falla cardíaca. Y ya hemos dicho en estas clases que la hospitalización del paciente con insuficiencia cardíaca es nociva porque aumenta el riesgo de mortalidad cardiovascular. Esta es otra forma de ver el esquema de acuerdo a la población. El MACE se reduce con el EMPA-RED. ¿Pero quiénes eran el EMPA-RED? Pacientes de alto riesgo cardiovascular.
en el estudio programa Canvas, que es con canaglifosina, eran de alto riesgo cardiovascular, recién habían salido de una hospitalización por falla cardíaca o por problemas de diabetes. Pero cuando nosotros vemos muerte cardiovascular, el único que es empaglifosina, el Empared, es el único que estadísticamente la reduce, pero es por el tipo de población. Pero cuando hablamos de hospitalizaciones por falla cardíaca, todos son efectivos. Cuando nosotros hablamos de muerte cardiovascular, solamente este es efectivo, pero por el tipo de población. ¿Qué dicen estos estudios? Que los eventos cardiovasculares difieren dependiendo de la población que se estudia. Porque la población del DECLARE no es igual a la población del Empared y tampoco es igual de la del estudio Canvas. Esta es otra imagen que yo represento como muy importante. ¿Cuáles son los beneficios cardiorrenales de los inhibidores del cotransportador 2 de sodio y glucosa? En prevención primaria, lo verde, y en prevención secundaria, lo lila. Aquí, ¿qué tenemos? Diabetes y factores de riesgo, como en el estudio DECLARE. Prevención primaria. Los inhibidores previenen, ¿ya?, el daño a nivel de falla renal y la enfermedad renal y falla cardíaca, ¿ya?, pero no reducen el MACE. ¿Sí ves? O sea, la potencia que tienen los inhibidores SGLT2 en prevención primaria te reducen las hospitalizaciones por falla cardíaca, te protegen el riñón, pero no te reducen el stroke, no se reducen la muerte cardiovascular en sí en prevención primaria. Pero cuando nosotros vemos en prevención secundaria, si los inhibidores SGLT2 reducen los efectos aterogénicos del MACE, ¿quiénes son? Los que tienen diabetes y enfermedad cardiovascular establecida. El MACE sí se reduce. Depende de que tengas un paciente más afectado. Pero cuando nosotros nos preguntamos, ¿la hospitalización por falla cardíaca se reduce en prevención primaria y secundaria? Sí. ¿La protección renal se reduce en prevención primaria y secundaria? Sí. Pregunta de examen. Porque eso lo tiene que saber todo estudiante de medicina. Si estamos frente a un grupo de fármacos tan innovadores como son los inhibidores SGLT2, en prevención primaria le doy solo para disminuir las hospitalizaciones y los problemas renales. En prevención secundaria, ni se diga. Pero en prevención primaria, solo los pacientes que tienen enfermedad establecida, cardiovascular, aterosclerosis, más diabetes, hay un beneficio. Es decir, el MACE. Ahí tenemos hospitalización, enfermedad renal, y ahí tenemos infarto, tenemos hospitalización por falla renal en estos pacientes. ¿Cuáles son los mecanismos por qué son protectores renales y por qué son protectores cardíacos? Ahí está. ¿Te acuerdas que la glucosa era tóxica? La disminuyen, la glucotoxicidad, ¿por qué? Porque la glucosa ya no está en la sangre, ya está en la orina, en el túbulo. ¿Dónde está? Tiene glucosuria, está orinada ya el azúcar. Entonces la glucotoxicidad no se da. El volumen plasmático, como acción diuréticos osmóticos, te producen una disminución. Una diuresis, le dicen diurético inteligente. Disminución del volumen. Si baja el volumen, disminuye la falla cardíaca también, baja la presión también, sube el hematócrito y la hemoglobina. Si yo les pregunto en un examen si los inhibidores SGLT2 suben el hematócrito y la hemoglobina, sí la sube. Y acuérdate que en el paciente renal ese dato de subir el hematócrito es favorable, porque disminuimos la utilización de ¿qué? De eritropoyetina en los pacientes. Disminuyen la presión sistólica, disminuyen
la rigidez arterial, aumentan la pérdida de peso, disminuyen la adiposidad, disminuyen la inflamación. Todos esos son mecanismos cardioprotectores de los inhibidores SGLT. Y ahora, volvemos a la imagen del inicio. Y te pregunto, ¿cómo te llamas? ¿A quién le estoy preguntando cómo te llamas? ¿De qué estamos hablando en esta clase? ¿Ah? Diabetes. Te estoy preguntando, ¿cómo te llamas? Soy la diabetes. ¿Sí? ¿Y qué más me puedes decir? Pero si me conoces bien y se dan las condiciones, ¿cómo me puedes llamar? La diabetes, insuficiencia cardíaca. Van ligados. ¿Cómo te llamas? Diabético. Pero si tú me conoces bien, me puedes decir, así a veces no, como tú eres mi amigo, me puedes decir Giancarlos y no me puedes decir doctor Duarte. ¿Qué significa eso? Esas manos para ustedes. Disculpen que yo soy muy gráfico, porque yo que entiendo a través del gráfico. ¿Qué esa mano qué es? ¿Qué es? Un adivino, ¿no? ¿O está viendo? ¿Ya? Ok. ¿Qué representa para mi clase eso que acabamos de ver? Yo puedo predecir si un paciente diabético va a desarrollar insuficiencia cardíaca. Yo tengo al paciente aquí. Tú estás sentado, me vas a pagar la consulta, ya me transferiste. Ok, ahora te veo. Y estoy en una computadora, como tengo las manos ahí, y podemos predecir, te digo, si tú diabético vas a desarrollar insuficiencia cardíaca. ¿Cómo? A través de esta tabla. Que ustedes no la conocen mucho, nunca la han visto en su vida, pero la tienen ahí. Que es el WASH de M-Score. Preguntas fáciles. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuál es su índice de masa corporal? ¿Cuál es su nivel de presión sistólica? ¿Cuál es su glucosa en ayunas? ¿Cuánto tiene de QRS? ¿Cuánto es el nivel de creatinina? ¿Cuál es el nivel de presión diastólica? ¿Cómo tiene su HDL? ¿Usted se infartó antes? ¿Usted ha tenido una operación de bypass coronario o ha tenido y ahí tiene el score. Dependiendo de ese score, mira, la incidencia acumulada de falla cardíaca está en el máximo en un 20% si el score nos dice más de 14 puntos. Hagan una tesis doctoral de esto, estableciendo el WASH-DM score en una población de diabetes, y vamos a tratar de ver que en esa población de diabetes la posibilidad a través de este score de que vayan a hacer insuficiencia cardíaca es de tal por ciento. ¿Quieren otro score? ¿Se ves? Estoy prediciendo si este paciente es diabético. ¿Con qué palabra? Se llama Timi-Rieso Score para falla cardíaca en diabetes. Nunca lo habían oído ustedes, ¿no? ¿Ustedes están estudiando en una facultad de medicina o no? Hay que leer. Hay que hacerse amigo de la inteligencia artificial que te hace leer más rápido. Para mí es una maravilla. ¿Usted ha tenido falla cardíaca antes? ¿Sí o no? Si es sí, 2 puntos. ¿Usted ha tenido una historia de fibrilación auricular? ¿Sí o no? 1 punto. ¿Usted tiene enfermedad coronaria? ¿En qué es enfermedad coronaria? ¿Ya se infartó? ¿Ya tiene un stent? Etcétera. ¿Cuál es la tasa de filtración glomerular? Si es menos de 60, le doy 1 punto. Y mira la relación albúmina-creatinina, que siempre le he dicho que es un parámetro para ver función renal. 2 puntos si tiene más de 300.
y 1 punto si tiene 30/300. Eso me dice, tal es el score de este paciente, y yo digo muy alto riesgo, más de 3 puntos, alto riesgo 2 puntos, intermedio riesgo 1 punto o 0 puntos. La tasa, si yo tengo esos datos, es esta. Puedo llegar hasta 30% de tasa de hospitalización por falla cardíaca, hasta 51 si tengo 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Entonces yo veo eso y establezco, señor, usted tiene una alta tasa de hospitalización por falla cardíaca en los próximos años por ser diabético con las características de esas respuestas que me acaba de dar. Si ya entendí de que la diabetes precursora de insuficiencia cardíaca por mecanismos directos, sin pasar por la enfermedad coronaria y sin pasar por la enfermedad hipertensiva, desarrolla insuficiencia cardíaca, ahora vamos a ver, después también de entender por qué los inhibidores SGLT2 es la piedra angular para el manejo de los pacientes diabéticos, tratando de bajar el riesgo de insuficiencia cardíaca y hospitalizaciones por falla cardíaca. Vamos a ver la combinación de fármacos en diabetes e insuficiencia cardíaca. ¿Qué pasa con la metformina? Informó beneficios cardíacos con interrogantes. En pacientes con falla cardíaca, pero por lo general se requiere otro agente para controlar eficazmente la glicemia. Metformina para todos, pero metformina no es la única que podemos nosotros considerar porque no es para todos. ¿Qué combino? Combino metformina con sulfonylurea, aumentan de peso los pacientes y pueden tener hipoglicemia. Si yo combino la metformina con glitazonas, están contraindicadas en los pacientes. No le puedes dar rosiglitazona, no le puedes dar pioglitazona, porque aumentan las hospitalizaciones por falla cardíaca. ¿Qué hacen con los de IPP4 y metformina? No han demostrado beneficios. ¿Qué hace con sitaglitina y alaglutina? Son efecto neutro. Son inhibidores de PP4, pero tienen un efecto neutro. ¿Qué pasa con la saxagliptina en el estudio SABRE? Aumentó las hospitalizaciones por falla cardíaca. Y en el estudio Carmelina con linagliptina es segura. Segura, pero no te dice que disminuya mortalidad, no te dice que disminuya la insuficiencia, hospitalización por falla cardíaca. ¿Cómo identificas a la persona que va a desarrollar enfermedad? En la diabetes tipo 2, sin enfermedad cardiovascular establecida y sin falla cardíaca, tenemos factores de riesgo específicos de la diabetes que me van a indicar que puedo desarrollar falla cardíaca. ¿Cuáles son los diabéticos inherentes? La duración. Si yo duro más en años de diabetes, tengo más posibilidades de identificar a personas con las que van a desarrollar falla cardíaca. Área cardiovascular. Si tú eres diabético, tienes hipertensión, tienes obesidad, tienes fibrilación y tienes el péptido NT-proBNP elevado, vas a desarrollar insuficiencia cardíaca con toda probabilidad. ¿Y los factores de riesgo no cardíacos cuáles son, tú crees? La edad y tener apnea obstructiva del sueño. Si tú tienes apnea obstructiva del sueño, son factores no cardiovasculares que te incrementan el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. De tal manera que las comorbilidades se pueden utilizar para identificar a las personas que pueden tener un mayor riesgo de desarrollo de la... Entonces, otra respuesta que le acabo de dar, ¿cómo tú averiguas que ese paciente tiene más posibilidades de desarrollar falla cardíaca? ¿Cómo lo hacen? Viendo las comorbilidades. A mayor comorbilidad, mayor posibilidad de falla cardíaca. Y esta es de la Sociedad Europea de Cardiología y de la Asociación Europea para el Estudio de la Hipertensión del 2019, nos dio este riesgo moderado, riesgo alto y riesgo muy alto
¿Qué es lo que yo le estaba diciendo al inicio, en una que estaba en horizontal, que decía no existe diabético de riesgo bajo? ¿Cuáles son las nuevas recomendaciones? ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? En pacientes diabéticos con riesgo de eventos cardiovasculares se recomienda inhibidores SGLT2, canaglifosina, dapaglifosina, empaglifosina, ertuglifosina, sotaglifosina. ¿Para qué? Te voy a preguntar en el examen. ¿Para qué tú le das al diabetes? Para reducir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, para reducir los eventos cardiovasculares mayores, para evitar el daño renal y la muerte cardiovascular. Por eso, doctor, tengo que darle al diabético inhibidores SGLT2. ¿Qué también te dice la guía? En los pacientes con diabetes, la dapaglifosina, empaglifosina y sotaglifosina están recomendados en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida para reducir las hospitalizaciones por falla cardíaca y muerte cardiovascular. Esto ha cambiado para todo el espectro fenotípico de la falla cardíaca, en reducidas, en preservadas, en mejoradas o en levemente reducidas. Para todas tiene que darse inhibidores SGLT2. ¿Por qué? Porque quiero disminuir las hospitalizaciones por falla cardíaca, la renoprotección, disminución de la mortalidad cardiovascular, etcétera, etcétera. ¿Esto es una revolución o no es una revolución haber encontrado estos fármacos? Porque antes de estos fármacos, todo lo que le dábamos para la diabetes habíamos visto que no resuelve el problema de, por lo menos, insuficiencia cardíaca que estamos hablando ahorita. Pero tampoco resuelven el problema cardiovascular, las macrovasculares complicaciones. Entonces, la revolución comenzó con esto. Y se los puse en colores porque ustedes tienen problemas a veces. Cada uno es un estudio. O sea, hay evidencia de lo que el doctor Duarte dice. Ahí está. Estudio EMPA-RED-EUCON, diabéticos todos. Estudio Canvas, diabéticos todos. Estudio DECLARE, diabéticos todos. Estudio CREDENCE, falla renal, diabéticos o no diabéticos. Y este de acá, el DAPA High Failure, pacientes diabéticos y no diabéticos con falla cardíaca reducida. Pero ahí vienen más, aquí me faltan. Me falta en falla renal, en falla cardíaca preservada, que es el estudio de liver con dapaglifosina, y el Emperor Preserve, que era con empaglifosina. Pero viene ahí uno, Emperor Reduce. ¿Quién es Emperor Reduce? Que esto lo vamos a ver el viernes. Ustedes que están muy afanosos de leer, ahí tienen estos 6 trabajos para leerlos. Y entre ustedes se reparten un estudio, y ya les voy a dar otros estudios para que sean los 10. Allá hay 6. Hacer un resumen utilizando la inteligencia artificial y poniéndole humanización. Se han visto que ahora tenemos humanización, para que no sea como que máquina. Ese es tu trabajo, que lo vamos a ver la próxima semana, que nos sirve también para notas. Entonces, entre ustedes se colaboran. Hay 6 estudios, pero yo les voy a poner otros estudios que le den a sus compañeros, que se llama el DAPA-CKD, DAPA-CKD, o sea, de enfermedad renal crónica. Tenemos 7. El 8. Es empaglifosina en enfermedad renal crónica.
Ahorita no me acuerdo cómo son las siglas, pero ya mismo viene, por ahí viene. No lo deja pasar. Tenemos 8, ¿no? ¿Cuántos somos? 10 personas. Ya. El estudio, vamos a tener 2 estudios. El estudio SELEC, ese es semaglutide en insuficiencia cardíaca preservada. Y el último sería el metaanálisis de inhibidores SGLT2 en falla cardíaca. O sea, hay un estudio que hace un metaanálisis, ¿ya? Yo se lo puedo mandar la referencia, pero creo que ya mismo sale, que es englobar todos los estudios que hemos dicho, los 4 estudios, el DAPA High Failure, el Emperor Reduce, Emperor Preserve y Deliver en un solo metaanálisis, y salen los resultados. Ese sería el 10º alumno. Bueno, seguimos para el Emperor Reduce, que era el que ya vamos a ver. El Emperor Reduce es una población diabética y no diabética que tenga insuficiencia cardíaca reducida. Este es el estudio, ustedes lo van a ver más detenidamente. Yo voy a pasar rápido estas diapositivas. ¿Por qué? Porque estábamos nosotros con empaglifosina, ¿ya? Y del placebo. Todos estaban recibiendo la medicación para la diabetes que consideraban, pero que no tenga un inhibidor, un inhibidor tipo EMPA, o que no hayan tomado dapaglifosina. ¿Quiénes eran la población? Pacientes con fracciones de reducción, fracción de eyección de menos de 40. Estos son los criterios de inclusión, criterios de exclusión. Estas son las características principales de los pacientes, casi 4.000 pacientes, diabéticos el 50%, prediabéticos el 34% y el 16% normoglucémicos. Es decir, que estamos hablando de una población 34 más 16, 50% también de pacientes no diabéticos, ¿no? Son prediabéticos, pero en realidad no son diabéticos. El estudio Emperor Reduce, ¿qué es lo que dio? Estos son el porcentaje de prediabéticos y de diabéticas. Este es el criterio de valoración primario, que era hospitalización por falla cardíaca reducida o muerte cardiovascular. Se redujo en un 25%, ¿ya? Con un riesgo de 5.2 absoluto de disminución. LNNT, ya hemos visto qué significa, es el número necesario a tratar, 19 personas, para que una persona reduzca el muerte cardiovascular y hospitalizaciones por falla cardíaca. ¿Qué significa riesgo absoluto? Hay una reducción de 5.2% de la posibilidad de que yo desarrolle muerte cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca. Y la reducción del riesgo relativo un 25%. ¿A favor de quién? De empaglifosina. El segundo endpoint fue el primer episodio o recurrencia de hospitalización por falla cardíaca, se redujo en un 30% cualquier tipo de hospitalización por falla cardíaca. Y miren, en lo que corresponde a la tasa de filtración renal, hubo un deterioro de la empaglifosina, que es, yo le llamo la B de la victoria, si ve que es la B. Todos los medicamentos que al inicio de su tratamiento deterioran un poco la tasa de filtración glomerular van a ser renoprotectores en el tiempo. ¿Y por qué digo eso? Mira, bajó de estar aquí más o menos esto, menos 3 mililitros por minuto. Sin embargo, con el tiempo, miren cómo en rojo se establece esta curva. Y al final del estudio de 130 semanas, ¿qué pasó? Hay un enlentecimiento de la tasa de filtración disminuida en comparación con placebo, de más de 1.73 de diferencia, lo cual es estadísticamente significativo.
¿Sí ves? No me entró, pero ahí quedó. Eso se llama la B de la victoria. Eso lo hacen los inhibidores SGLT2. A ver, los inhibidores ECA lo hacen los ARA2, este tipo de curva con la B de la victoria. El criterio de valoración renal compuesto es más evidente la separación y mucho más rápida en cuanto a la presentación. ¿Qué se vio? 50%. Nefrólogos de plácemes, 50%. Fármacos recomendados para los pacientes con insuficiencia renal reducida. DAPA y EMPA. En todo paciente con reducida. ¿Para qué? Para reducir las hospitalizaciones y la muerte por insuficiencia cardíaca. Para finalizar, pasamos del enfoque glucocéntrico de los endocrinólogos. No, yo le reduzco la hemoglobina, la tengo en 7, doctor. Doctor Duarte, venga, porque el paciente está infartado, pero no reduce la mortalidad cardiovascular. El paciente está hospitalizado porque hizo falla cardíaca. El paciente le hizo un stroke y no tenía la hemoglobina en 7, glicosilada. Ese es el enfoque glucocéntrico, donde nos enfocamos solamente en la hemoglobina glicosilada. Ahora, eso ha cambiado y tenemos nosotros ahora un enfoque de reducción de eventos. Señor, yo le doy esta pastilla para que usted no tenga un infarto, para que no se hospitalice por falla cardíaca. Yo le pongo esta inyección para bajar de peso y me ha demostrado que reduce los MEIS, semaglutide, dulaglutide. Y la intervención es multifactorial. Giancarlo, tú eres cardiólogo, tú le mantienes muy bien la presión. Logra efectos beneficiosos. Mantener la presión controlada. La LDL colesterol lo tienes al pelo, a la meta. Tú controlas la glucosa, pero por favor, ponle fármacos modificadores de la enfermedad, que es el término que ustedes tienen que usar ahora. Antidiabéticos modificadores de la enfermedad son. ¿Quiénes son? Los inhibidores SGLT2 y los agonistas LP1. ¿Por qué son modificadores de la enfermedad? Porque te disminuyen la mortalidad cardiovascular, los infartos o el stroke, en el caso de los agonistas LP1, y te disminuyen las hospitalizaciones por falla cardíaca y la mortalidad cardiovascular en el caso de los inhibidores SGLT2. Entonces, esto se ha demostrado que todos reducen la hospitalización por falla cardíaca. Solo uno, el Emparret, reduce el MEIS. El Canvas superior también lo reduce, pero el Decler, por la población, que era el 60% que no tenían enfermedad cardiovascular establecida, no lo hizo. Todos reducen en porcentajes de promedios de 45, 44 puntos el deterioro de la función renal. Pero lo importante en falla cardíaca, que es lo que estamos conversando, es que tenemos una droga en pacientes diabéticos y en pacientes no diabéticos. Cuidado, vas a cometer el error. No, si es diabético, eso hay que usarlo. Pero no debes usarlo si no es diabético. Eso es un craso error. Ya pasó. ¿Qué es lo que le quiero dar a entender? Que los inhibidores SGLT2 y los agonistas LP1 comenzaron como antidiabéticos fármacos y ahora ya no son sino fármacos cardiovasculares, cardiorenovasculares. ¿Cuál es el equipo que debe de atender a estos pacientes? El médico de atención primaria, que van a ser ustedes en su inicio, cardiólogo, nefrólogo, endocrinólogo, pero tenemos que hablar el mismo idioma. Yo no te puedo aceptar que mi paciente que tiene insuficiencia cardíaca, tú me lo estés tratando con sulfonilureas y insulinas. Ponle la insulina, pero ponle también y dale oportunidad a fármacos como los agonistas LP1 que pueden sustituir. Y en la guía dice, primero usa agonistas LP1 antes de intentar usar insulinas, porque las insulinas aumentan la mortalidad porque aumenta de peso el paciente.
¿Cuáles son los roles del diabetólogo? Esto es interesante. Ustedes, con la atención primaria, tienen que tratarlos y hacer todo. Y para tratarlos y hacer todo, tienen que comprender todo lo que hemos hablado. En el diabetólico, centrarse en la glucosa, tener una amplia gama de fármacos antidiabéticos, expertos en cuidado global de la diabetes y las complicaciones, verlas bien las piernas, los pulsos y todas esas cosas. Y a menudo se recurre a los cardiólogos para la protección cardiovascular. ¿Qué como cardiólogo yo tengo que hacer? Centrarme en la hipertensión, en el manejo de la enfermedad cardiovascular si ya está presente. Se desplaza al diabetólogo la atención primaria sobre los medicamentos para la diabetes. El cardiólogo dice, ¿sabes qué? Ese medicamento que estás utilizando, por favor cámbialo porque no me aporta cardiorrenoprotección. Ese es el diálogo que ustedes tienen que mantener. Esa imagen también es interesante. ¿Caerá o no caerá ese pez? Hay que tomar la iniciativa. Yo en esta imagen, ¿sabe cuál es? Para yo fomentar ese concepto, es hora de tomar la iniciativa. Una mujer, secretaria, que tú estás muy enamorado de ella, que está haciendo su trabajo, y usted, interno, llega por detrás y le susurra al oído, ¿cómo amaneciste hoy? Eso es hacer la iniciativa, ¿sí o no? Y entonces, hora de tomar la iniciativa ¿de qué? De que los inhibidores SGLT2 ya no son medicamentos para la diabetes, son fármacos cardiovasculares. ¿Sí? ¿Entienden esa parte? Y deben entender esa parte porque en el estudio de Emperor tiene implicaciones prácticas totales. Solamente un estudio, el Emperor, ha producido una revolución. Tenemos fármacos que disminuyen la mortalidad cardiovascular y las hospitalizaciones, sí. En el paciente diabético sí, pero también en el paciente no diabético. Se traspola ese beneficio. Como conclusión, ¿qué podemos hacer? Hemos dicho que la diabetes y la insuficiencia cardíaca es de alta prevalencia. Cuando están juntas, ¡ay Dios! Líbrate, porque la mortalidad es alta. Debemos de identificar al paciente tempranamente con diabetes como un factor importante de falla cardíaca. O sea que tú eres diabético, ¡oh, qué bien! Vamos a hacerle un test de score, TIMI, por ejemplo, para ver qué porcentaje de riesgo tienes para ser hospitalizado por falla cardíaca. Los ensayos clínicos que ustedes van a ver el día viernes, cada uno va a ser inteligencia artificial lo más importante. Los 10 aspectos más importantes de cada estudio te lo pone la inteligencia artificial, tú lo pones en una diapositiva y me lo traes. Y lo último, el momento es ahora. Es preventivo. Su paciente diabético y el paciente no diabético se lo agradecerá. Entonces, ¿qué estamos esperando? Y eso se lo digo cuando doy las charlas al público. ¿Qué estamos esperando? ¿Por qué recetamos todavía glimenclamida? ¿Por qué recetamos solo metformina? ¿Por qué utilizamos solamente esos fármacos si sabemos que nos sirven para reducir la mortalidad? Espero que quede claro esta charla porque para mí es una de las charlas más importantes que dentro de la práctica clínica esa asociación es muy deleteria. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a separarnos un ratito, son 5 preguntas, 10 minutos máximo.
¿Ya están todos? Te tengo hasta para regalar, son como 30 matrices. Pongan su nombre